Amigas y amigos, gracias por acompañarnos a un nuevo programa de Salud es Vida con Univida. Hoy comienzo con una pregunta. ¿Ha tenido influenza este año? ¿Ya se vacunó contra la influenza? ¿Sabe por qué le da influenza o cómo puede protegerse? ¿Sabe que la influenza puede ser mortal? ¿Sabe cómo distinguir una influenza de un resfrío o de otras enfermedades respiratorias? Los expertos calculan que cerca de un 10% de la población de los Estados Unidos sufre de influenza todos los años. Por eso, sin duda, es un tema que a todos nos interesa y del cual aún tenemos mucho que aprender. Y por eso ponga atención, porque aquí comienza Salud es Vida con Univida. Le damos la bienvenida al doctor Orlando Rodríguez, jefe médico de los Centros Univida y del Hospital Jackson Memorial de Miami. Doctor, para hablar de la influenza. Muchas gracias, Mario. La influenza es una de las enfermedades más frecuentes respiratorias que tenemos todos los años y que afectan a tantas millones de personas alrededor del mundo. Bueno, todos hablamos de influenza, de resfrío, de catarro, de gripe. ¿Es todo lo mismo? Bueno, usamos esos términos, ¿verdad?, indiscriminadamente. Muchos nos referimos a la influenza como gripe. En algunos países del mundo usan la gripe para referirse a un catarro común. Ahora, la gripe como tal es todos los síntomas que se refieren a una influencia como tal, al virus de la influenza. Ahora, el catarro es esos síntomas que se refieren a otros tipos de virus que no es la influenza, virus como por ejemplo los coronavirus, no el del COVID-19. Bueno, vamos a partir entonces diciendo qué es la gripe. La gripe vendría siendo una infección viral respiratoria cualquiera. Es una infección viral respiratoria cualquiera en algunos países. Sin embargo, en los Estados Unidos y en otros países de América nos referimos a la gripe también cuando hablamos de la influenza. Solo usamos como términos que se intercambian. A verdad, usted ha dicho dos veces influencia y después influenza. La palabra correcta de la enfermedad es influenza, pero no es incorrecto decir influencia. Ya lo vamos a ver más adelante. Influenza es una enfermedad específica causada por un virus que se llama el virus de la influenza. Claro que sí, el virus de la influenza, de la cual existen dos tipos, la influenza A y la influenza B. Ah, ¿y en qué se diferencia la A de la B? Bueno, se diferencian en los componentes, en la composición genética como tal del virus. Es decir, la influenza A, pues en su composición genética, pues es un poquitito más diferente que la influenza B. Y vamos ahora al resfriado, catarro, coriza. Son términos que se refieren a todos los otros tipos de virus, los cuales pues causan también infecciones del tracto respiratorio. Bueno, vamos a centrarnos en influenza, porque tengo entendido que en lugares donde ahora es invierno, la influenza de este año ha sido muy, muy fuerte. Mucho más fuerte que los años anteriores, lo que supone que una vez que comience el invierno aquí en los Estados Unidos y en el hemisferio norte, me imagino que también va a ser bastante fuerte. ¿Cuáles son los síntomas que caracterizan a la influenza? Pero los síntomas de influenza, Mario, son síntomas de tipo respiratorio. Más bien la tos, la congestión nasal, un poco de falta de aire, el cansancio. Tiene fiebre alta, ¿verdad? Fiebre de 38, que es un poquitito diferente a los otros tipos de infecciones respiratorias. También tiene pues mucho malestar en los músculos, es decir, dolores musculares, dolores en las articulaciones como tal, que en otras de las enfermedades respiratorias por otros virus no se ve tanto este tipo de síntomas como tal. Ahora, cuando usted dijo 38, imagino que 104 aquí, porque hay una medida distinta, ¿verdad? Bueno, 100.4 Fahrenheit, o Fahrenheit, pues sí, es el equivalente a 38 grados centígrados. Ya, y esto de los escalofríos, de los ojos rojos, de la tos, del dolor de garganta, se puede confundir el dolor muscular porque los resfríos producen lo mismo. Claro que sí, Mario. Muchos de estos síntomas son muy similares y por eso es que es muy difícil para una persona poder distinguir, ¿verdad?, solamente basado en síntomas, qué tipo de afección médica tiene, qué tipo de virus es el que está afectando a esa persona como tal. Dicen que hasta en algunos casos hay vómito, hasta diarrea.
Claro que sí, muchos de estos virus pues pueden causar la náusea, el vómito. En el caso de la influenza, no es tan común que cause diarrea, pero sin embargo, estábamos y vivimos en los últimos años la pandemia del COVID-19, que era un virus también de características respiratorias, el cual sí causaba síntomas de pues diarrea, náusea y vómito. Entonces aquí viene la pregunta, doctor, ¿cómo pueden los médicos determinar que se trata del virus de la influenza? Porque habría que destacar, parece que este es lo que está de más importante y más serio en este momento. Y claro, la única manera objetiva de nosotros poder determinar qué tipo de virus es a través de un examen, ¿verdad? Que pues tomamos una muestra de las secreciones nasales o de la garganta, ¿verdad? Y entonces hacemos esta prueba de laboratorio, que puede ser una prueba rápida que usted la puede hacer en su oficina o la puede hacer en su casa, y ahí determinamos qué tipo de virus es el que tiene. Y como toda la gente está preocupada, además del COVID, ¿cómo en ese mismo momento se sabe si uno tiene COVID o influenza o cómo se hace? Bueno, antes del 2023 no teníamos la posibilidad de hacer eso, pero desde 2023 la FDA, ¿verdad? La Federación de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos aprobó este tipo de examen, donde en un mismo ejemplo de secreción nasal, pues usted va a tener los resultados de la influenza, si es influenza A, si es influenza B o si usted tiene el COVID-19. Al mismo tiempo, ¿ah? A la misma vez. Ahora, ¿y cuál es la razón por la cual la influenza aparece mucho más en los meses fríos del año, cuando hace frío en algún lugar? Bueno, Mario, existen diferentes razones, no solamente la influenza, porque los virus en general pues tienden a ser más comunes en las etapas o en los meses de frío. Número uno es porque el virus tiende a desarrollarse mucho mejor en esas temperaturas frías. Los virus no tienden a sobrevivir muy bien en las temperaturas que son cálidas o húmedas. Número dos, porque en esas temporadas de frío, pues las personas como tal, ¿verdad? Tenemos a quedarnos dentro de la casa en ambientes que son cerrados. Es una época de fiesta donde tenemos más contacto, más cercano con otras personas, donde el contagio es mucho mayor. También porque durante el frío podemos tener una pequeña decremento o baja en nuestro sistema inmunitario. También, ¿eh? Claro que sí, el frío tiende a bajarnos un poquitico esas defensas de nuestro cuerpo. Y también la última razón, creo que es extremadamente importante y a veces no pensamos mucho en ella, es por el hecho de que en nuestras vías respiratorias, que nuestra mucosa dentro de la boca, dentro de nuestra nariz, que es algo extremadamente importante para la protección, pues se nos ponen bastante secas, se nos resecan, y eso, al resecarse, pues perdemos esa protección que tenemos del medio ambiente, y entonces se le hace mucho más fácil al virus poder penetrar en nuestro cuerpo, en nuestras células. Y también me parece que hay menos ventilación cuando hace frío, porque uno abre menos las ventanas, claro, las puertas. Claro, y como estaba haciendo alusión anteriormente, pues entonces compartimos mucho en fiestas, ¿verdad?, con muchas otras personas, pero en lugares que son cerrados, como usted bien decía, con mucho menos ventilación. Bueno, le voy a dejar una pregunta pendiente. ¿Por qué hablamos mucho más de la influenza? ¿Por qué estamos más preocupados de esta enfermedad? Después de que, Javier, usted me parece que a esta hora está en una de las áreas más concurridas en los centros médicos de Univida. Lo vemos y lo escuchamos, Javier. Bueno, y acá en uno de los departamentos más concurridos, don Francisco, en los centros médicos Univida, es el laboratorio. Acá se hacen los diferentes exámenes, examen de sangre y otros tipos de exámenes, ¿verdad?, que los pacientes necesitan, y aquí adquieren su resultado. Y ahora me acompaña Maydelis Cruz, ella es flebotomista y asistente médico y está a cargo del laboratorio, ¿verdad? Y me imagino que aquí ves muchos pacientes diariamente. Sí, vemos acá de 15 a 20 pacientes ¿Siempre diarios. para sacar sangre o qué tipo de exámenes hacen acá? No, colectamos también heces fecales, orina, se hacen los papanicolaos también. ¿Y eso todo depende en la orden del médico? Sí. ¿Cómo es que funciona? ¿El médico le da la orden al paciente y el paciente la trae o todo esto es computarizado? No, lo vemos en la computadora, el paciente viene a verse a la consulta con el doctor y el doctor le pone la orden en la computadora y luego la veo yo acá cuando sacan su cita, que vienen con nosotros. Después que hacen el examen aquí, ¿qué es lo que ocurre?
Bueno, después que se hace el examen, se envía al laboratorio según corresponda a su seguro, el laboratorio que le corresponde. Entonces, Maydelis, ¿y cuánto tiempo se demora el médico en recibir el resultado? bueno, depende si tienen cultivo o no, pero generalmente antes de los 7 días ya están los resultados. Bueno, pues ahí lo tienen, laboratorio integrado en cada una de las clínicas Univida, un servicio más para sus pacientes. Conéctese con nosotros a través de los códigos QR que aparecen en pantalla y conozca nuestro equipo médico y entérese de todas nuestras actividades en los Univida Medical Centers, porque salud es vida con Univida. El objetivo de Univida es cubrir todas las necesidades médicas de sus pacientes. Tenemos una avanzada terapia del dolor y tratamiento de acupuntura. Una novedosa atención con cámaras hiperbáricas. Su salud es nuestra satisfacción. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Aquí estamos con el doctor Orlando Rodríguez, estamos en Salud es Vida, estamos hablando de influenza. Y antes de los comerciales donde nos mostró Javier lugares de Univida, yo le preguntaba por qué los médicos, por qué se habla más de influenza de lo que se hablaba antes. Bueno, Mario, yo creo que todos nosotros en nuestra profesión nos hemos dado cuenta que la influenza sigue cobrando vidas alrededor del mundo y en los Estados Unidos no es la excepción a la regla. Miles de personas mueren cada año a raíz de la influenza. La influenza es un virus que muta constantemente como otros virus y a veces pues se nos hace mucho más difícil poderla tratar. Y por eso es que vemos las diferencias entre los diferentes años, donde un año la influenza quizás no cobró, no tenía tantas víctimas, pero al siguiente año la influenza es un poquitito pues más compleja, los síntomas duran pues mucho más tiempo y son más severos. ¿Y por qué? ¿Porque se va mutando el virus? Es una parte natural del desarrollo de los virus, pues entrar en este proceso de mutación, lo que hace que se haga mucho más difícil para el sistema de defensa de nuestro cuerpo poderlas combatir. Ya, mire, yo he visto que en todas partes donde hay influenza en este momento dicen lávese mucho las manos. Abra las ventanas de su habitación, airee todo esto, limpie las manillas, una serie de cosas. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los virus? ¿Cuánto tiempo se quedan? Bueno, claro, eso es extremadamente importante, Mario, porque la manera principal de transmisión de los virus es por pues, la vía aérea, ¿verdad? Pequeñas gotitas de secreciones nasales o de la garganta, la cual cuando estornudamos o cuando tosemos, pues las ponemos en el aire. ¿A qué distancia que va esto? Bueno, yo creo que tenemos que estar más de 1 metro de una persona. Si estamos más próximos que 1 metro a una persona, ¿3 pies? A 3 pies. Pues tenemos un alto chance de poderla contraer. Y cuando uno estornuda o cuando uno tose, todas esas secreciones salen al aire y algunas de ellas se van a depositar en superficies. En esas superficies, cuando las superficies son duras y planas, como por ejemplo en esta mesa, pues las partículas del virus, ¿verdad? O lo que conocemos como los viriones, pudiesen durar por unas 24 o 48 horas en esa superficie. Sin embargo, cuando ellas caen en papel o superficies que no son sólidas, superficies que son huecas, correctamente, pues pueden durar unas horas menos. Ahora, en algún momento usted ha dicho la influenza podría ser mortal. Y claro que sí, la influenza puede ser mortal y como mencionábamos anteriormente, todavía cobra vidas, no solamente en los países subdesarrollados, sino también aquí en los Estados Unidos, porque pensamos que la influenza es solamente el catarrito, los síntomas nasales, la garganta y que se resuelve en 7 días. No, en muchas personas puede ser un síndrome bastante complicado, bastante grave, que afecta también los senos nasales, que nos puede afectar los pulmones. ¿Y qué complicaciones puede tener para nuestra salud el no cuidar bien una influenza?
Bueno, si no cuidamos bien una influenza, pudiésemos tener problemas o complicaciones que son bastante benignas, aunque son bastante molestas. Por ejemplo, pudiésemos terminar con una infección en los senos nasales, conocidos como una sinusitis, ¿verdad? Podemos tener también problemas con los oídos, podemos desarrollar otitis, podemos desarrollar problemas como en la vista, ¿verdad? Como las conjuntivitis, pero también podemos desarrollar problemas graves, ¿verdad? ¿Cuáles son esos? Neumonías. Las neumonías se pueden convertir en un problema muy grave hasta el punto donde la persona pudiese fallecer por las complicaciones que producen no solamente al nivel del pulmón, sino también en los otros sistemas de órganos, por ejemplo, en personas que tengan enfermedad cardíaca o enfermedad renal de los riñones, pudiesen descompensar toda esa función y la persona pudiese fallecer. Entonces, una vez más, también hay que tener un especial cuidado para las personas que tienen más edad. Claro que sí, y es fundamental para las personas con más edad, pero no solamente con las personas con más edad, sino también para todas aquellas personas que tengan un problema en su sistema inmune, ¿verdad? Personas que estén tomando esteroides, personas que padezcan de una enfermedad autoinmune, como por ejemplo en el caso del lupus sistémico eritematoso, personas que padezcan de diabetes, las personas obesas, las mujeres embarazadas, toda esta serie de personas pues tienen una predisposición a desarrollar una enfermedad mucho más severa. ¿Y cómo? Yo creo que esto es bueno para prevención. ¿Cómo nos contagiamos? Usted ya dijo que podría ser por un estornudo. Claro. Podría ser, por lo tanto, el que supone... Además, ¿cuánto tiempo contagia? Eso sería importante decir. Claro. ¿Cuántos días? Ya, me hice el test. Sé que tengo influenza. ¿Cuántos días estoy contagioso? Bueno, eso es una pregunta extremadamente importante. Es un poquitito difícil de responder, ¿verdad? Pero todos los estudios indican que la persona que haya contraído la influenza, pues un día antes de que desarrolle los síntomas, ya esa persona es contagiosa. Y luego, hasta 5 días después, algunos estudios te dicen hasta 7 días después de tener esos síntomas, ¿verdad? Pues la persona todavía puede ser contagiosa. Ahí donde se tiene que cubrir al toser, al estornudar, cerca de otras personas, usar una mascarilla. Claro que sí, tomar conciencia de que existen otras personas a nuestro alrededor que también se pueden infectar y que nosotros tenemos que como una comunidad, pues tratar de prevenir, ¿verdad? Que otras personas sigan contagiándose y entonces tomamos medidas como esta, lavarnos las manos, taparnos la nariz, etcétera. El contacto indirecto sería tocar las superficies que usted ya ha indicado, ¿verdad? Eso es correcto, tocar superficies donde existen estas gotitas con pues el virus presente. Mire, yo que viajaba todas las semanas entre un continente y el otro, no el mismo continente, pero entre Sudamérica y Norteamérica, y me resfriaba bastante. El médico me decía, lo primero que haga usted cuando se siente en su asiento en el avión, agarre una de estas toallitas y limpie su asiento, limpie su mesa, limpie todo eso, porque usted no sabe quién estuvo sentado ahí antes. Entonces lo mismo es para las personas. Si hay gente resfriada, limpie las manillas, limpie las mesas. Yo creo que eso es importante para prevenir. Eso es extremadamente importante, Mario. Y ves, cuando tuvimos el COVID-19, todo el mundo lo hacía, ¿verdad? Y los asiáticos tienen esta tradición de hacerlo y lo hacen muy bien. ¿Por qué? Porque desgraciadamente los asiáticos han sido afectados durante los años por muchísimas infecciones de tipo respiratorio, las cuales son extremadamente graves y que nosotros tenemos la dicha de no tenerlas aquí en nuestro país, ¿verdad? Pero ellos han desarrollado todas estas técnicas, por lo cual cuando miramos a los índices de influenza y otras enfermedades respiratorias en esos países, pues los índices son mucho más bajos que en otros países como el nuestro, que a veces no tomamos esas medidas como debería ser. Bueno, algo muy importante serían los tratamientos para la influenza, qué hacer, cómo se debe hacer y qué no hacer. Lo vamos a ver después de que Javier, usted que está recorriendo los centros de Univida, nos está mostrando todo lo que ofrece a sus pacientes. ¿En qué parte se encuentra ahora? Don Francisco, y aquí me encuentro en la parte de optometría, donde los pacientes de Univida tienen el acceso al mejor cuidado para su visión. Y ahora nos acompaña mi tocayo, el doctor Javier Archilla. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias. Aquí en la parte de visión, ¿ustedes ven cuántos pacientes diariamente, doctor? Nosotros vemos aquí más o menos entre unos
14, 18 pacientes, más o menos por ahí al día. Increíble. La mayoría de los pacientes, ¿qué tipo de padecimiento tienen cuando llegan aquí? Pues aquí, obviamente lo primero que buscan, ¿verdad?, es hacerse su espejuelo porque tienen visión borrosa, ese tipo de cosas. Pero enfermedades sistémicas, lo más que vemos aquí es el diabético. ¿El diabético por lo general va en deterioro la visión? Sí, mientras más años tengamos la condición, pues un poquito más, hay que buscar un poquito más en detalle. Sí. Porque hay ciertas cosas que pasan en los ojos que pues se tiende a poner un poquito más malo. Los pacientes regulares versus aquellos que tienen diabetes, ¿como cada cuánto tiempo los ven? Pues mira, el paciente diabético, mientras no tenga nada en el ojo, cada 6 meses o cada año está perfecto. Mientras la enfermedad va deteriorando el ojito, cada 6 meses, cada 3 meses, cada 4 meses hay que estar viendo al paciente para asegurarse que la condición no haya empeorado. ¿Y el paciente que no tiene condición de diabetes? Una vez al año. Una vez al año está bien. Perfecto. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Claro. ¿Cada cuánto tiempo están aquí ustedes abiertos? ¿Están todos los días? Pues mira, aquí en la de Color Bay estamos los viernes, todos los viernes. Pero vamos una vez en semana. Van rotando los diferentes centros. A las otras clínicas. O sea que siempre le dan la posibilidad a los pacientes. Sí. Y si el paciente no se puede ver un viernes, pues lo podemos llevar a otra de las clínicas de Univida y entonces lo vemos allá. Por ejemplo, los martes estamos en la de Leyun. Los miércoles estamos en Flagler, los jueves estamos en la de West Miami. O sea que sucesivamente. Hay muchas opciones. Qué maravilla, ahí lo tienen para todos los pacientes de Univida también el cuidado de la vista. Conéctese con nosotros a través de los códigos QR que aparecen en pantalla y conozca nuestro equipo médico y entérese de todas nuestras actividades en los Univida Medical Centers, porque salud es vida con Univida. El objetivo de Univida es cubrir todas las necesidades médicas de sus pacientes. Tenemos una avanzada terapia del dolor y tratamiento de acupuntura. Una novedosa atención con cámaras hiperbáricas. Su salud es nuestra satisfacción. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida. Estamos en Salud es Vida con Univida, estamos con el doctor Orlando Rodríguez, estamos hablando de la influenza y yo decía, bueno, ¿y cómo se trata? Y claro, bueno, la influenza la mayoría de las veces, Mario, pues se trata de una forma conservadora, ¿verdad? Pues la persona debe estar en descanso, la persona le damos líquido, la hidratamos lo suficientemente, tomamos y cuidamos los síntomas, por ejemplo, la fiebre con Tylenol, si tiene dolor de garganta, pues tenemos otros remedios, usamos descongestionantes, etcétera. Sin embargo, existe para la influenza un tipo de medicamento, es un antiviral conocido como el Tamiflu, es bien famoso, especialmente se hizo muy famoso en el año 2009, cuando tuvimos aquella pandemia del H1N1 que le tomó la vida de muchísimas personas y ese medicamento todavía es efectivo para el tratamiento de la influenza. Ahora, ¿por qué la hidratación es buena? Me llama la atención. Pregunto claro. Como un ignorante en la materia. No, es una pregunta muy importante y una buena pregunta. El hecho es que cuando tenemos cualquier tipo de proceso infeccioso dentro de nuestro cuerpo, nuestro metabolismo se acelera. Esa aceleración de nuestro metabolismo lleva a una pérdida insensible de líquido que es extremadamente importante. Pero no solamente eso, al usted sentirse mal como persona, como paciente, pues usted quizás no se está hidratando normalmente porque tiene un dolor de garganta, no quiere tomar mucho líquido, no come lo suficiente y entonces esto lleva a una deshidratación. Ahora viene el redoble de tambores, doctor, porque yo creo que esto es lo más importante del programa. Ahora hay una diferencia de antes. Hay una vacuna. Claro. Y la vacuna tengo entendido que es importante para limitar los riesgos.
Claro que sí. La vacuna yo creo que es el arma más importante que tenemos hoy en día para poder evitar, ¿verdad?, los riesgos severos de la influenza como tal. Claro, tenemos poblaciones de pacientes donde la vacuna se hace mucho más importante que en otra población de pacientes, por ejemplo, en las personas después de los 65 años de edad, en personas que tengan un sistema inmunológico pues debilitado por el hecho de tomar esteroides, otras sustancias inmunosupresoras, etcétera, las personas extremadamente obesas, las personas que padezcan de diabetes, etcétera, la vacuna es primordial. Tengo un amigo ya que me dice, oye, yo no me vacuno porque eso me puede dar la influenza. Bueno, el problema de Jackie no se ha vacunado por el hecho de que Jackie quizás no conoce a una persona que haya fallecido de la influenza o que a Jackie personalmente no se haya complicado con una neumonía y haya estado en un hospital en cuidados intensivos con una complicación que pudiese haberse causado la muerte. Yo creo que es parte de una campaña o la falta de educación que existe en nuestra comunidad y que por eso hemos creado programas como el nuestro para poder ayudar a toda la comunidad. Entonces, la persona que se vacuna contra la influenza, porque esa es la pregunta, ¿puede contagiarse y tener la enfermedad? ¿O le daría más suave? No, en los Estados Unidos, Mario, las vacunas de la influenza, el virus está muerto. Es decir, es imposible que si usted toma la vacuna de la influenza, usted se vaya a afectar o vaya a contraer el virus como tal. Lo que pasa es que cuando uno le pone la vacuna a una persona, el sistema inmune pues desarrolla una respuesta a esa vacuna. Esa respuesta puede causar un poquitito de fiebre, puede causar un poquitito de malestar en el cuerpo, dolores musculares, pero eso no quiere decir que usted está infectado con la influenza. Eso lo que quiere decir que su organismo, su sistema de defensa está funcionando apropiadamente. Bueno, hay una cosa importante, doctor. No hay que olvidar, ahora un poco de historia. 1918, la influenza, también conocida como la gripe española, mató 1/3 de la humanidad. Eso significa que si fuera hoy día, habría matado 2.000 millones de personas, porque somos 6.000 millones. Ahora, creo que se dispone de esta vacuna solo para militares en 1940, pues estaba la Segunda Guerra Mundial. Correcto. Y un dato que le decía yo al principio, curioso, es que la influenza significa influencia en italiano, porque así se llamaba la enfermedad en la época medieval, porque se creía que la gente que tenía los síntomas era por una influencia de los astros. Sí. Y así mismo, esa historia es importante, Mario, para poder yo corregir mi error al principio de decirle influencia en vez de influenza. Así es. Y entiendo que la influencia también se puede contagiar a los animales y de los animales. Claro que sí, y el virus de la influenza pudiese contagiar a los animales y también los animales pues pudiesen transmitirla a los humanos. Ahora, en el caso de los animales a nosotros se llama la gripe aviar. La gripe aviar, correcto. Y es bastante seria. Bastante seria y hemos tenido pues muchísimas epidemias a través de la historia con esta gripe aviar. ¿Y medidas prácticas, doctor, para no contagiarnos? Bueno, yo creo que las medidas prácticas es tratar de evitar, tenemos que tener una higiene apropiada, lavarnos las manos, no tocarnos las mucosas de la nariz ni la boca, tratar de estar en un ambiente donde haya bastante ventilación, evitar ambientes cerrados donde el contagio sea mucho mayor y principalmente pues ponernos la vacuna para poder evitar o preparar nuestro sistema inmunológico. Una vez al año. Una vez al año, correcto. Doctor, le agradezco muchísimo. Creo que ha sido muy interesante el programa de hoy porque mientras más sabemos, mejor nos cuidamos. Salud es vida con Univida.